hablan de tu nombre. Muy buenas noches, bienvenidos a una clase más de líderes de Puerta del Cielo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a ver el tema 6, este tema desde que lo tomé yo en la academia me gustó muchísimo, me hizo reflexionar mucho, me dio toda la luz del por qué el modelo de Jesús. Aquí se llama el modelo de Jesús 2. El modelo de Jesús 2. Y se acuerda, en el otro era el por qué. Aquí vamos a poner el cómo. El cómo. Y vamos a ir a Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Vamos a la introducción. Necesitamos hacer lo que hizo Jesús. Tenemos que aprender lo que Él hizo, cómo lo hizo. De esa manera su reino seguirá creciendo aún después de 2000 años. Y todos sabemos que esto no va a terminar hasta que Él venga. Pero Él lo dejó establecido así. Vamos al punto número 1. Jesús tuvo células de alcance. Jesús tuvo células de alcance. Y vamos a ir a Marcos 1, 29 al 32 y después nos vamos a saltar hasta el capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 15. Entonces empezamos. Marcos 1, 29 dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Seguimos adelante. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Versículo por último, el 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Si me haces favor, vamos al capítulo 2 y vamos a ir al versículo del 1 al 15, por favor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba ¿en qué lugar? En casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. En una célula debe estar Jesús, los discípulos y los pecadores. Si ustedes ven aquí en este pasaje, va a la casa de Leví y está Jesús, están sus discípulos y aparte de eso estaban los pecadores. A los pecadores los traen los nuevos convertidos, aquellos que ya trajimos a una célula, aquellos que ya ministramos, aquellos que ya empezamos a discipular. Ellos son los que se encargan de traer a otras gentes. Jesús fue a una casa, a una célula. Vemos en Lucas 19:5, por favor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Los milagros también ocurren en las casas. Nosotros tantos años ministramos en reuniones de hogar, ahí vimos la mano poderosa de Dios que se reflejaba en milagros. En las casas, en las congregaciones, vemos los milagros, pero aquí hay una cosa bien importante, que en las células tiene que haber precisamente esas señales. La gente sigue las señales y las señales nos siguen a nosotros. La gente no sigue por las señales que van con nosotros. Mucha gente vendrá, pero es necesario que absorban la visión. Mire, cuando en una célula llega una persona, usted declara esa mirada. Tenemos que ser osados, porque la palabra de Dios dice que estas señales seguirán con ustedes, ¿se acuerdan? Usted cada vez que llegue a su célula y empiece a hablar y haya alguna situación en donde es necesario la mano de Dios, usted declárelo. Sea usted osado en orar para que la gracia de Dios caiga. No podemos estar pensando, y si no pasa, usted con toda la certeza de que Dios nos dijo que estas señales nos seguirán. Esa es la certeza que usted y yo tenemos que transmitir. Apenas la semana pasada fui con Jorge a ver a una persona que estaba a punto de darle un infarto. Y fuimos y oramos, y con la certeza yo se lo dejé dicho: tú ya estás sano, usted ya es sano, porque esa es la certeza que tenemos y ese es el respaldo que Dios va a hacerlo, porque estas señales lo seguirán a ustedes. La gente nos sigue, entonces nos va a seguir a través de las señales. Punto número 2. Esto es la parte que me ha gustado muchísimo. Aquí Jesús discipuló a 12. Jesús discipuló a 12. Y vamos a Marcos 3.
del versículo 14 al 19. La palabra de Dios dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Eran 12, versículo 2. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Jesús tenía una célula de evangelismo, pero también tenía un grupo de discipulado. En ese grupo solo estaban los 12. Si usted se acuerda, Jesucristo les explicaba las parábolas, los atendía personalmente y a ellos les explicaba las parábolas. En ese grupo solo estaban los 12. Fue precisamente a ese grupo al que Jesús preparó para enviarlos. Ahora nosotros tenemos que llamar a los que queremos formar, bendecir, y a los que nosotros queremos enseñar. Usted tiene que buscarlos, mantenerse con él y cerca de él. Es un requisito para predicar de él. No podemos hacerlo si nosotros no nos mantenemos cerca del Señor, cerca de él. Estando para poder predicar de él, necesitamos estar con él. Cuando el Señor Jesús escogía a sus discípulos, él verdaderamente pasaba mucho tiempo con ellos. Pasaba tiempo con la gente, pero a ellos en especial, a ellos les dedicaba mucho más tiempo. Y el Señor Jesús los envió hasta el momento en que ellos estaban listos para predicar, para sanar y liberar a otros. Porque Jesús bautizaba más que... Se preguntaba la gente, ¿por qué Jesús bautiza más que Juan? Y si vamos a Juan 4:1, nosotros ahí encontramos la respuesta. Miren cómo hacía las cosas el Señor Jesucristo y cómo nos deja esta enseñanza. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Por qué bautizaba más? El Señor Jesús, su ministerio no era de bautizar, pero miren en el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, ¿quiénes lo hacían? Sus discípulos. Porque esto es lo que lleva el modelo de Jesús. Esto es lo que tenemos que aprender, a discipular a los demás para multiplicarnos. Punto número 3. Jesús los envió de 2 en 2. Y vamos a Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Cómo los envió? De 2 en 2. Jesús conoce la palabra y por eso los envió de 2 en 2. ¿Se acuerda usted en Eclesiastés 4? No vamos a ir para allá. Dice que mejor son 2 que 1. En el mundo dicen que más vale solo que mal acompañado. Pero esto no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que mejor son 2 que 1. Para levantar la cosecha, para cuidar a los nuevos, para enviar nuevos obreros, son mejor 2 que 1.
Entonces, de dos en dos los envió. Ahora, hay parejas en la Biblia que lo hacía el Señor de dos en dos. Tenemos muchos ejemplos: Adán y Eva, para iniciar precisamente la raza humana; a Moisés y Aarón, para liberar al pueblo de la esclavitud, por pareja; Josué y Caleb, para conquistar la tierra de promesa; Pedro y Juan, para iniciar la iglesia; Josué envió a 2 espías a Jericó; Bernabé y Pablo fueron el primer viaje misionero, de dos en dos. Pablo y Silas estaban presos en la cárcel; Pablo y Timoteo estaban llevando varias iglesias. Los 2 testigos en el Apocalipsis, miren Apocalipsis 11, versículos 3 y 4, por favor. Apocalipsis 11 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces, de dos en dos fue la manera como Jesús lo hizo. Vamos al punto número 4. Jesús escogió a otros 72. ¿Se acuerda que el Señor Jesús los envía a los 72? ¿Sí se acuerda? Sí. Y mire lo que hizo. Jesús supervisó cuando sus discípulos escogieron cada uno a sus 12. El Señor Jesús escogió 12, ¿se acuerdan? Ahora, cada uno de ellos escogió a sus 12. Y el Señor Jesús fue el que supervisó que cada uno tuviera 12. Cada uno tuviera 12 escogidos. Él lo supervisó. Y esto lo supervisó para que la visión permaneciera, no se desviara y no se perdiera. Que recuerden que parte de lo que se debe incluir en la célula es compartir esta visión. Este es el punto medular. Hay que compartir esta visión, tenemos que multiplicarnos. Y si tú escoges a tus 12, estos 12, cada uno escogerá a 12. Esta es la manera. Y esta visión es formar líderes espirituales con la autoridad moral para establecer el reino de Dios en el mundo. Recuerda que esto ya lo habíamos dado. ¿Cuál es la visión del modelo de Jesús? Formar líderes espirituales con una autoridad moral para establecer el reino de Dios en el mundo. Y mira, el que aprueba a los 72 es el mismo que estableció a los 12 para que la visión siga fluyendo. Jesús y el Espíritu Santo escogieron a 12 y luego otros 12 para cada uno de sus discípulos, enviándolos, ¿de qué manera? De 2 en 2. Ahora miren, si quiere anotar esto, es muy práctico y se lo vamos a desglosar en cuanto a las matemáticas. Si 6 parejas, porque son 12 personas, pero ¿cómo van a ir? De 2 en 2. Entonces, si 6 parejas ministeriales por 12 discípulos cada pareja, se van a convertir en 72 discípulos. 6 parejas ministeriales, cada uno con 12, se van a convertir en 72 discípulos. Ahora, estos 72 discípulos, por 6 parejas ministeriales más, van a dar un total de 432 discípulos. Ahora, estos 432 discípulos
por 6 parejas ministeriales, van a dar un total de 2.592 discípulos. ¿Sí va entendiendo? Y estos 2.592 discípulos, por 6 parejas ministeriales, darán un total de 15.552 discípulos. Esta fue la manera como el Señor Jesucristo estableció el ministerio. Él tomó 12 personas y sus 12, cada uno eligió a 12 personas más. Él fue el que supervisó que cada uno, a los 12 que había adquirido, lo supervisó para darles el visto bueno. Punto número 5. Jesús es el modelo, y el modelo es de Jesús. Jesús es el modelo y el modelo es de Jesús. El modelo está fundamentado en la Biblia y es tan sencillo que todos pueden entenderlo. Miren, Hechos 2, capítulo 41 al 47, es la parte en donde el Espíritu Santo había llegado el día de Pentecostés. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otras, en el partimiento del pan y en las oraciones. Seguimos adelante. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En este evento, sin el Espíritu Santo, no hubiera sido posible recoger estas 3,000 almas, ¿verdad? En una sola predicación. Ahora, si en esta época lo hizo Dios, lo hizo el Espíritu Santo, lo puede volver a hacer cuando a Él quiera. Él es el Dios, Él es el Espíritu Santo quien añade a los que van a ser salvos, ¿verdad? Ahora, el Señor trae más gente cuando probamos, cuando tenemos esta prueba de que estamos haciéndolo bien y somos dignos de confianza. Dios no puede añadir y añadir en una congregación donde no hay una confianza en de que van a ser guardados, van a ser amados, van a ser discipulados. 5.2. El trabajo de la iglesia. En todas las congregaciones se debe perseverar en la doctrina. Una sana doctrina. Tenemos que caminar bajo la sana doctrina. En 1 de Timoteo 3:15, precisamente habla sobre esto, sobre el baluarte. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí la palabra baluarte es la defensa de una sana doctrina. Tiene que haber la comunión.
Esa comunión es en el amor los unos con los otros. Tiene que haber la participación o el partimiento del pan, o sea, de la Santa Cena, cumpliendo con lo que Dios ha establecido. Y en una congregación tiene que haber las oraciones. Nosotros nos reunimos para orar. Estamos siempre en oración. Punto 5.3. Lo glorioso de las células es que cumplimos con los propósitos de la iglesia. Esto es algo tremendo. Nosotros en una célula cumplimos con los propósitos de la iglesia y lo hacemos en un solo lugar. Porque en una célula existe la adoración. En una célula hay evangelismo. En una célula estamos para servirle a la gente. En una célula hay comunión y también hay discipulado. Esto es lo glorioso. En una célula podemos participar de todos estos con un solo propósito, el propósito de la iglesia. Hay adoración, hay evangelismo, hay servicio, hay comunión y hay discipulado. Compartimos el pan como si fuera la Santa Cena. Estamos unidos, hacemos en una célula, hacemos un ambiente de familia, un ambiente de paz, de amor, de armonía. Estamos haciendo todo esto y empezamos con la adoración. Empezamos a hablar, evangelizando, hablando del Evangelio y le servimos a las gentes. Y lo hacemos de tal manera que hay una gran comunión entre todos. Hay un discipulado ahí especial para lograrlo. Conclusión. La labor de Jesús fue poderosa. Verdaderamente fue muy poderosa. La manifestación de su amor fue increíble, ¿no? La manifestación de ese amor y ese cuidado para sus discípulos demuestra que bajo este modelo, podemos transformar vidas. Y esas vidas lo que harán será transformar a otras vidas. El modelo es de Jesús. Y Jesús es el modelo. Vamos a orar. Señor, yo bendigo tu obra, Señor, te doy gracias, porque yo sé que a través de este modelo, Señor, la gente va a escuchar tu llamado. Te damos gracias, yo bendigo estos siervos tuyos, Señor, porque estos siervos serán los que se van a multiplicar, estos siervos son los que van a traer a más gente, Señor, porque va a haber una unción especial, poderosa, fuerte, abundante, Señor, porque ahora tenemos el mismo sentir, porque hoy nos has revelado la manera, la forma, el cómo debemos llevar este mensaje, Señor. Te damos gracias. Gracias por abrir este panorama, Señor. Gracias porque tenemos tu perspectiva, Señor. Nos damos cuenta de tu visión. Nos damos cuenta de todo lo que tú quieres hacer. Señor, te alabamos, te bendecimos
Y yo clamo a ti, Señor, por estos líderes que se están formando, Señor, para que haya una unción poderosa, para que tu poder, tu gracia, tu amor, tu poder sea revelado en sus vidas, Señor, para que lleven, Señor, vida y vida en abundancia como tú lo hiciste, en el nombre de Jesús. Amén.